8 de la noche con 35 minutos de este domingo 16 de abril de 2023. Me da mucho gusto estar con ustedes como cada domingo, domingo de Lobo. Hoy, por cierto, traigo mi playera de Lobo. Aquí la pueden ver. Bueno, se ve un poquito muy abajo, pero bueno. Eh, esta semana vamos a platicar de un tema que me llama mucho la atención y es relacionado con el sistema de salud de Dinamarca del que tanto se ha hablado. Como recuerdan ustedes, y esto lo voy a hacer precisamente por la experiencia que he tenido con los sistemas de salud del ISSSTE, en el que me atiendo desde que soy servidor público. Entonces, mucho se ha hablado acerca del sistema de salud de Dinamarca y de que en México se aspira a que a finales de año tengamos un sistema de salud similar. Pero, independientemente de eso, cuando yo estaba estudiando la carrera, la licenciatura recientemente, me tocó hacer un trabajo de investigación con un tema relacionado con los programas sociales y los sistemas de otros países. Como yo trabajo en la Secretaría de Salud, bueno, pues había que hacer una comparación del sistema de salud de México con el de otro país. Y a mí se me ocurrió, porque estaba yo estudiando alemán en ese momento, durante la pandemia, se me ocurrió elegir el sistema de salud alemán. Y bueno, de acuerdo a mi investigación, el sistema de salud de Alemania es el sistema en el que se basa la mayor parte de sistemas de salud de Europa. No puedo hablar de Estados Unidos porque pues no lo conozco ni investigué, pero sí del Sistema Nacional de Salud de Alemania. Y bueno, me encontré con que el sistema de salud de Alemania em, es un sistema que a pesar de que el país sufrió una gran división, una severa división durante muchísimos años por la Guerra Fría, esto de los bloques socialista y capitalista que hubo en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pues se recuperó el país y logró tener un sistema de salud que, como les comentaba yo hace unos minutos, es la base de los sistemas de salud de la mayor parte de los países de Europa occidental, porque acuérdense que hay Europa Oriental y Europa Oriental, bueno, está un poquito más atrás que los países de Europa Occidental, bueno, pues porque vivieron durante muchos años con el régimen comunista y entonces eso les trajo un poquito de atraso. Pero bueno, lo que nos lleva aquí es el sistema de salud de Dinamarca. El sistema de salud de Dinamarca, pues obviamente está fundamentado también en el de Alemania. Hay que pensar que están muy cerquita uno del otro. Dinamarca es un país pequeño en relación con Alemania, que se encuentra al norte de este país. Y bueno, tiene una población muy pequeña en relación con Alemania y por supuesto en relación con México. Y bueno, es un país desarrollado, un país de los que se denomina de primer mundo. Sin embargo, este sistema de salud que tienen en Dinamarca no tiene muchísimo tiempo. Es un sistema de salud que ha sufrido una modificación relativamente reciente, lleva unos cuantos años y aún está en proceso de perfeccionamiento. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el sistema de salud de Dinamarca. Eh, el sistema de salud de Dinamarca es un sistema universal y está descentralizado. ¿Qué quiere decir eso con que es universal? Pues que es para todo el mundo, no importa la clase social, y está descentralizado. ¿Esto qué quiere decir? Que Dinamarca está formado por un gobierno federal, igual que el nuestro, y no tienen estados, es un país pequeño, está compuesto por 5 regiones y cada región está compuesto por municipios. Entonces, la descentralización consiste en esos cinco regiones y sus municipios son los que se encargan del sistema de salud local. Obviamente, el sistema, el Estado, pues es el que se encarga de las cuestiones presupuestales y eh, eh, ¿cómo podríamos decirle?
de lo que tiene que ver con los planes de desarrollo del mismo sistema. El gobierno nacional proporciona subvenciones, es decir, dinero en bloque de los ingresos fiscales a las regiones y municipios que brindan los servicios de salud. Todos los residentes, y noten esta palabra residentes, tienen derecho a la atención financiada con fondos públicos. Esto incluye los servicios de atención primaria, es decir, las consultas médicas en las clínicas, la atención especializada, la hospitalaria, la de salud mental, la preventiva, donde entran las vacunas y todo estas, lo que le llamamos en México medicina preventiva, y de atención a largo plazo. En su mayoría, y lo sombré porque en su mayoría son gratuitos. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente todo es gratuito. Los residentes pueden adquirir un seguro complementario de manera voluntaria para cubrir los copagos de medicamentos ambulatorios, atención dental y otros servicios. Con esto quiero comentarles, hacer un espacio para decirles que, a diferencia del sistema de Alemania, los medicamentos en Dinamarca no son gratuitos. La gente los tiene que adquirir y para ello contratan un seguro de gastos médicos con el que pueden adquirir sus medicamentos y bueno, ustedes ya pueden ver ahí también la atención dental y otros servicios que la atención primaria no cubre. El seguro complementario, proporcionado principalmente por empleadores privados, ofrece un mayor acceso a proveedores privados. Entiéndase por proveedores a los médicos, a las farmacias, a otros servicios que se tienen allá. Todos los residentes daneses, vuelvo a subrayar residentes, registrados se inscriben automáticamente en la atención médica financiada con fondos públicos, que es en gran medida gratuita en el punto de uso. Volvemos otra vez en gran medida. Eso quiere decir que no todo es gratuito. Los inmigrantes registrados, por eso dice residentes, los inmigrantes registrados y los solicitantes de asilo también están cubiertos, mientras que los inmigrantes indocumentados tienen acceso a servicios de cuidados intensivos a través de una iniciativa voluntaria de financiación privada apoyada por la Asociación Médica Danesa, la Cruz Roja Danesa y el Consejo Danés de Refugiados. Esto es muy importante porque en México, con el Seguro Popular había que tener una especie de inscripción, una credencialita, y si no se tenía Seguro Social ni ISSSTE, pues entonces uno iba al Seguro Popular y se inscribía. Y había que comprobar que no era uno asegurado de ninguna de las instituciones de salud. Ahora con el INSABI, lo que se dice es que, a lo que tengo conocimiento, es que la atención se brinda simple y sencillamente con una identificación oficial, que en este caso es nuestra credencial de elector, de tal suerte que un inmigrante que no es mexicano, pues obviamente no puede tener credencial de elector y no puede ser atendido en los servicios de salud que nos brinda el Estado en México. Y por tampoco en la iniciativa privada, porque pues son tan caros sus costos que pues no pueden pagarlos. Tampoco lo pueden hacer las personas que son inmigrantes, si los inmigrantes normalmente no, los inmigrantes legales, pues los inmigrantes ilegales que llegan a México, sobre todo de Centroamérica, pues mucho menos están cubiertos por nuestro sistema de salud. Y bueno, eh, mientras que allá en esa zona, sí hay que tomar en consideración que a Europa llegan muchos inmigrantes de origen africano y de Medio Oriente. Es una zona de conflictos en Medio Oriente, todo lo que es Siria, Afganistán y todos esos países. Hay muchos inmigrantes y también de África, muchos inmigrantes africanos que buscan mayores oportunidades y bueno, ellos tienen acceso a estos servicios de salud. Los daneses pueden elegir entre dos opciones de seguro público. El 98% elige una cobertura con el grupo 1. Ahorita vemos qué es el grupo 1.
El grupo uno es donde los médicos generales actúan como guardianes de los pacientes y necesitan una derivación para ver a especialistas, excepto algunas especialidades. Ahora, ¿qué significa esto de derivación? Pues que necesitan adquirir un seguro que cubra las enfermedades que requieren un tratamiento especial, como por ejemplo la diabetes. El otro 2% del restante de los daneses elige la cobertura del grupo 2 que permite el acceso a especialistas sin derivación. Esto quiere decir que es un seguro directo, aunque tienen que pagar. Bajo ambas opciones, el seguro, el acceso a los hospitales requiere una remisión. Esto quiere decir que es necesario que haya un pago. El acceso universal a la atención médica subyace en la Ley de Salud de Dinamarca. Está normado por la Ley de Salud de Dinamarca, que establece la obligación del gobierno de promover la salud de la población y prevenir y tratar enfermedades, sufrimiento y limitaciones funcionales, garantizar una atención de alta calidad y un acceso fácil e igualitario, y promover la integración de servicios, la elección, la transparencia, el acceso a la información y tiempos de espera cortos. El gobierno nacional, les comentaba que hay un gobierno nacional, establece el marco regulatorio para los servicios de salud, igual que pasa en México, y está a cargo de la planificación general, el seguimiento de la calidad de la atención y la concesión de licencias a los profesionales de salud, médicos, enfermeras, etcétera. El gobierno nacional también recauda, y por eso lo subrayo, impuestos y asigna fondos a regiones y municipios con base en criterios sociodemográficos y de actividad. Bueno, aquí es una parte muy importante porque se distribuye algo así un poco parecido a lo que sucede en México con eh, el presupuesto de egresos de la federación, donde hay un eh, presupuesto general y un presupuesto para cada Secretaría de Salud de cada entidad federativa. El Estado no tiene papel directo en la prestación de servicios de atención de la salud. Es decir, el Estado como tal, su Ministerio de Salud, no juega directamente en la prestación de los servicios como pasa en México. Las 5 regiones gobernadas por consejos elegidos democráticamente son las responsables de la planificación y prestación de servicios de atención de la salud especializados y desempeñan un papel en la coordinación y la atención social especializada. Las regiones poseen, administran y financian los hospitales. No como aquí que el ISSSTE o el Seguro Social tiene que financiar los hospitales nacionales. Es decir, el Seguro Social financia, administra, planea y todo los hospitales y clínicas de prácticamente toda la República Mexicana, y ya sea con el Seguro Social normal o ahora con el IMSS Bienestar. Y el ISSSTE pues hace lo mismo. Además, ustedes aquí, no sé si notan algo, no hay hospitales que sean exclusivos del Ministerio de Salud. No hay una atención médica exclusiva para los trabajadores del Estado. No hay una institución exclusiva para la atención a los trabajadores de la iniciativa privada. O sea, toda la población, lo veíamos hace rato, todos todas las personas, incluyendo aquellos que no son de origen danés, tienen acceso a un solo servicio de salud. No hay 3, no hay 4, no hay 10, es uno solo para todos. Y dice, también financia la mayoría de los servicios prestados por médicos generales privados, especialistas en consultorio, fisioterapeutas, dentistas y farmacéuticos, así como rehabilitación especializada. El 80% de los fondos para las regiones proviene del Estado y el 20% de los municipios. Es decir, el Estado, a través de la recaudación fiscal, proporciona el 80% de los fondos a los estados, a las regiones, lo que vendrían siendo en México los estados, y el 20% se recauda de las aportaciones
municipales. Quiero hacer una observación aquí en el último párrafo donde dice que el gobierno financia la mayoría de los servicios prestados por médicos generales privados, especialistas en consultorio, fisioterapeutas, dentistas y farmacéuticos, así como rehabilitación especializada. No todos, como les comentaba hace rato, no todos los servicios son gratuitos. Pero a veces yo, por ejemplo, si viviésemos en Alemania pasa algo muy particular. Un médico, no necesariamente tiene que atenderme el médico que está en el centro de salud o en el hospital. Yo puedo elegir a un médico de confianza y lo llevo al centro de salud o al hospital de mi preferencia. Y bueno, ahí me brindan la atención que yo requiero. Y bueno, no soy yo el que le paga, sino es el gobierno. En lo que se refiere al seguro médico público, es que hay un seguro médico público y un privado, igual que en México. Por ejemplo, el gasto público representó el 84% del gasto total en salud en 2016, lo que representa el 8.7 del Producto Interno Bruto de Dinamarca en ese año. Fíjense, el gasto público representó el 84% del gasto total en salud. Esto es 8.7% del Producto Interno Bruto. En general, los gastos de atención médica representan el 10.4% del Producto Interno Bruto en aquel país. Cabe señalar que Dinamarca incluye los servicios de atención a largo plazo en su contabilidad del gasto total de atención médica, a diferencia de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. ¿Qué quiere decir esto? Que en Dinamarca se hacen los presupuestos a largo plazo. No se hace un presupuesto este año para el que sigue. Eh, Alemania también tiene una situación similar. Alemania tiene un, un fondo donde se guarda un dinero para casos extremos. Hay que tomar en consideración que Europa, a diferencia de México, es un continente y sus países son pequeños y no están rodeados por mares donde se generen fenómenos naturales como por ejemplo huracanes. Entonces, no tienen ese riesgo de ser acechados por huracanes. Algunos países como España, Grecia, Italia, son susceptibles de sismos, pero tampoco son muy comunes. Están en la zona del cinturón circunpacífico, del cinturón de fuego circunpacífico, y hay algunos volcanes, sobre todo en Italia, pero tampoco es algo que suceda muy frecuentemente. Ellos más bien están susceptibles en las temporadas de frío a las severas nevadas y en las temporadas de calor a las temperaturas muy altas que pueden generar pues algunos problemas de salud graves en la población. Y bueno, y en este caso, pues ellos estaban preparados, fíjense, y a pesar de todo, Italia les golpeó mucho, fue uno de los países más golpeados por la pandemia, estaban preparados económicamente hablando para afrontar una situación de esa naturaleza, algo que en México no pasa porque nosotros se hace un presupuesto a nivel general año con año y se hace en función del año anterior y a veces se disminuyen gastos, se disminuye presupuesto, se quita de aquí, se quita de allá y demás, y no se tiene previsto situaciones emergentes que pueden poner en riesgo la salud de una gran parte de la población. Bueno, en cambio, el seguro de salud voluntario complementario, hay un seguro, el seguro de salud público que ya habíamos visto, es para todos, pero hay un seguro de salud voluntario complementario que se adquiere en forma individual y que cubre los pagos
legales, principalmente para medicamentos y atención dental, y servicios que el Estado no cubre en su totalidad, como las fisioterapias. Alrededor de 2.45 millones de daneses, es decir, el 42%, tienen esa cobertura que proporciona casi exclusivamente la organización sin fines de lucro denominada Danmark. Esto es muy importante porque eh, se nos ha dicho hasta el cansancio que el sistema de salud de Dinamarca es un sistema perfecto y que todo es gratuito. Y pues nosotros podemos ver aquí que no es cierto. Además, casi 1.69 millones de daneses, es decir, el 30%, tienen un seguro complementario para obtener un mayor acceso a proveedores privados, enténdase por proveedores médicos, enfermeras y demás, principalmente para fisioterapias y cirugías electivas menores. 7 aseguradoras que sí son con fines de lucro venden pólizas que se brindan principalmente a través de los precios, que algunos empleados del sector público también están cubiertos. Los estudiantes, los jubilados, los desempleados y otras personas fuera del mercado laboral generalmente no están cubiertos por un seguro complementario. Esto es lógico porque pues no hay y no tienen ingresos los desempleados y otras personas que están fuera del mercado laboral, o si los tienen, como los jubilados y los estudiantes, no son suficientes para poder contratar un seguro de gastos médicos, porque esos pues no son baratos ni en México ni en ninguna parte del mundo. Así que como podemos ver, pues hay injerencia del sector privado en lo que se refiere a las aseguradoras para poder proporcionar el servicio médico. El Sistema Nacional de Salud financiado con fondos públicos cubre completamente los siguientes servicios: la atención primaria y preventiva, la atención especializada, la atención hospitalaria, incluidos los medicamentos recetados para pacientes hospitalizados. Si no están hospitalizados, los medicamentos no son gratuitos. Cuidados de la salud mental, cuidados a largo plazo, es decir, cuando hay tratamientos que son muy largos, y servicios dentales para niños menores de 18 años. Después ya hay que pagarlos. Los medicamentos recetados para pacientes ambulatorios, la atención dental para adultos, la fisioterapia y los servicios de optometría están parcialmente cubiertos a través de subsidios. Es decir, sí hay que pagar, no todo. Una parte la pone el gobierno, pero a otra parte la tienen que pagar los daneses. Insisto, no todo es gratuito. Aproximadamente el 22% de los médicos trabajan en la práctica general, es decir, son médicos generales, médicos que dan consulta a adultos, a niños, a adultos mayores, mujeres, hombres, etc. Casi todos los médicos de cabecera trabajan por cuenta propia y las regiones les pagan de dos maneras. Una, a través de la capacitación, lo que equivale al 30% de los ingresos. Es decir, el médico no tiene que pagarse su capacitación, el gobierno se la paga con un equivalente a al 30% de los ingresos. Y el pago por sus servicios, que equivale al 70% de los ingresos. Y ustedes han de decir, ay, pues les quitan el 30%, es decir, la cuarta parte casi, de un poquito más de lo que es su sueldo. Sí, pero las tarifas se establecen a través de acuerdos nacionales con asociaciones de médicos. Ahora vamos a ver, el ingreso promedio de un médico de cabecera en 2012 fue de 1 millones de coronas danesas, lo que equivale a alrededor, fíjense, por año, ¿eh? No por mes, no por semana, no por quincena, por año. Casi $150,000. ¿Cuánto gana un médico en México? Si me está escuchando algún médico, si me está viendo algún médico y me puede decir, ¿cuánto gana un médico del Seguro Social en un año? Dando consulta en la mañana y luego después irse en la tarde. Fíjense que yo conocí a un médico en el Seguro Social que trataba a mi abuela y él daba consulta en la tarde en el seguro
En la mañana iba a una clínica del ISSSTE y algunas veces en las noches daba consultas en una casa hogar para personas de la tercera edad. Entonces, pues sí, yo no me puedo imaginar cuánto gana, no tengo idea cuánto gana un médico del Seguro Social que da consulta de lunes a viernes durante, no sé, 8 horas, porque creo que empiezan a las 8 de la mañana y terminan como a las 2 de la tarde, y que prácticamente están trabajando por destajo, porque con cada paciente se tardan 15 minutos o menos, lo reciben, le preguntan qué tienen, le dan su receta y bye. Ni siquiera los ocultan a veces. Entonces, pero fíjense, aquí hagan la cuenta, hagan la conversión, ¿cuántos son? $149,500, que equivale aproximadamente a un salario promedio de los médicos de hospitales superiores, es decir, un médico especialista. Aproximadamente el 97% de las camas de hospital son propiedad pública. Los hospitales privados son relativamente pequeños y en su mayoría brindan atención especializada como cirugía electiva. Fíjense, 97% de las camas de hospital son de propiedad pública. Eso quiere decir que el 3% pertenece a esos hospitales pequeños que son privados. ¿Cuántas camas en México tenemos en los hospitales privados y cuántos tenemos en los hospitales del Seguro Social, del ISSSTE y del sector de, 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 de salud? Eh, bueno, que pertenecen a las secretarías de salud locales. Muy pocas. Digo, lo vimos ahora que estuvo la pandemia, cómo se rebasó. Y cuando hay algún problema, algún evento como un sismo o una explosión, una inundación o cualquier cosa, se rebasan. Y si por algún motivo algunos hospitales son afectados por el fenómeno natural, pues peor. Entonces, bueno, aquí vemos el sistema de salud de, de Dinamarca. Hay otras cosas que también son importantes, pero que no quise abordarlas porque me tomaría más tiempo y francamente no quiero aburrirlos. Aquí les dejo de dónde tomé esta información. Lo tomé de esta página de internet que es una fundación de Dinamarca. Ahí está la liga para que si ustedes quieren consultarla y leerla, viene en danés, yo no sé danés, la traduje al inglés y después al español para poder escribir aquí lo que les puse. Bueno, se me quedó la pantalla en negro, ahí estoy. A lo que quiero llegar es que eh, yo no sé si llegaremos a tener un sistema como el de Dinamarca algún día. Y me queda claro que este 2023, diciembre de 2023 no va a ser. Y que me perdone quien me esté escuchando y sí crea que eso va a pasar y tenga esos planes, porque no, a todas luces apunta que no. En México existe, primero que nada, se tendría que unificar la atención médica. Es algo que se pretende hacer desde hace muchísimo tiempo y se ha criticado muchísimo porque alguna vez cuando el presidente Fox y el presidente Calderón y también Peña Nieto dijeron que iban a hacerse a un sistema de salud integral, es decir, que abarcara las tres instituciones primordiales que integran el sector salud, IMSS, ISSSTE y los hospitales que atienden, forman parte de las Secretarías de Salud Federal y de las Secretarías de Salud estatales. eh, Alguien se dijo, bueno, algunas personas dijeron que eso era, lo que se intentaba era privatizar el sector salud, que otra vez se iba a volver a centralizar, que eso era imposible, que muchísimas cosas, hubo muchísimas cosas que yo escuché de la gente.
Diversa gente, no nada más políticos, la gente común, la gente, los periodistas y demás. Y bueno, eh, yo hice un trabajo de investigación cuando estaba haciendo mi carrera respecto a la formación del sistema de salud en México. Y es un sistema de salud que se empezó a formar básicamente después de la revolución y que se ha ido formando poco a poco. Algunos hospitales como el Hospital Juárez y otros existían desde antes. El Hospital Juárez existía desde la época de la colonia, pero con otro nombre. Y después del terremoto del 1985, la Secretaría de Salud lo absorbió. Otros hospitales como el GEA González, otros hospitales como el Infantil y demás, se crearon en algún momento de la historia de México y se fueron integrando poco a poco al sector salud, pero no formaban parte de él. Eh, y esa división entre el Seguro Social y el ISSSTE hace que haya una población fluctuante y flotante, porque a veces hay gente que trabaja en el gobierno, pero la despiden y se va a trabajar a la iniciativa privada y entonces se encuentra con que ahora tienen que cotizar al Seguro Social. O al revés, están trabajando en la iniciativa privada, dejan de trabajar ahí, dejan de cotizar al seguro y ahora van al ISSSTE. Y la cotización es lo de menos porque se puede unificar, pero el servicio de salud en cada una de las dos instituciones es muy diferente. Lo he comprobado yo ahora que vivo en el Estado de México. eh, las clínicas y hospitales tienen diferente forma de funcionar tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. La Ciudad de México tiene la particularidad de tener clínicas y hospitales por montón en casi cada una de las alcaldías. Y en el Estado de México hay para recibir atención, cuando yo tenía el Seguro Social, viviendo ya aquí, yo tenía que desplazarme hasta el em, municipio de Ecatepec para poder recibir atención. Y ahora pues va algo similar con el ISSSTE. Y la atención médica urgente, pues aquí sí tenemos hospital del Seguro Social, pero el del ISSSTE no, está muy lejos. Y si requiero hospitalización inmediata en un instituto de salud de la Secretaría de Salud, para la expresión, el INER, nutrición y demás, pues me tengo que desplazar hasta el sur de la Ciudad de México y recorrer un largo camino para poder hacerlo, con la particularidad de que es muy probable que no me reciban porque yo soy asegurado del ISSSTE, derechohabiente del ISSSTE. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una situación muy complicada. Y volvemos a lo mismo, nada es gratuito. En el Seguro Social y en el ISSSTE le cobran a la gente una cuota quincenal, muy baja, por cierto. Y bueno, recibe, en el caso del ISSSTE, pues todo el presupuesto viene del gobierno federal. En el caso del Seguro Social, todo el presupuesto viene del gobierno federal, de las aportaciones de los trabajadores y de las aportaciones de los patrones, pero tienen muchas deficiencias. El presupuesto no alcanza en ninguno de los dos casos. Y en el caso del INSABI, que es para las personas que no están inscritas ni en el seguro ni en el ISSSTE, pues ahí tenemos el problema de que no todo es absolutamente gratuito. Hay un manual de operación donde dice que la atención especializada pues tiene que tener un costo, igual que sucede en el caso de Dinamarca. Y a mí me llama mucho la atención porque la idea eh, del modelo de la salud de Dinamarca es que sea totalmente universal y gratuito. Y bueno, sí, el sistema de salud de Dinamarca es totalmente universal, pero no es totalmente gratuito. Entonces, chequen eso porque yo no creo de ninguna manera, insisto, y perdón a quien no le guste, y espero no meterme en problemas, pero es mi opinión, no vamos a tener un sistema como el de Dinamarca, por lo menos no al terminar 2023. Entonces, como se ha dicho, no lo hemos tenido durante muchísimos años y no lo tendremos porque simple y sencillamente
es muy complejo cambiar toda esa estructura que tenemos ahorita en nuestro país hacia un sistema como ese. Simple y sencillamente la cantidad de población, la infraestructura hospitalaria y el recurso humano no es el mismo que el que hay en Dinamarca. Entonces, pues por eso yo considero que no es factible, por lo menos no a corto plazo, no en tan corto plazo, y pues bueno, déjenme sus comentarios, a ver ustedes qué opinan, ustedes díganme qué piensan acerca de esto, están de acuerdo conmigo o no, y bueno, les agradezco mucho que hayan estado conmigo en esta noche, Noche del Lobo. Ya me tardé como media hora, más de lo debido. Pero es que sí, yo quería hacer este video porque es muy importante que conozcamos la situación, la realidad de lo que se nos dice comparado con lo que en la práctica sucede en aquel país. Y bueno, saludo como siempre a todos mis amigos que me ven en cualquier parte de México, América del Sur, Centroamérica, Europa, Estados Unidos. Y bueno, pues los espero la próxima semana, como cada domingo, en Las Noches del Lobo y nos vemos luego.